Hay una antes, la de preparación, la motora, y luego la motora manda el impulso a la médula espinal. Antes de generar el impulso. Tomamos la decisión La toma de decisión, ¿cierto? A diferencia del músculo cardíaco, del músculo de la masa del músculo cardíaco, el músculo esquelético es de contracción totalmente voluntaria. Entonces, el primer paso tiene que ser la toma de decisión. ¿En dónde se genera? En la corteza del sistema nervioso. La fase 4, el plano 4 ¿De qué? de Brodmann. En las áreas de Brodmann, ¿cierto? Sí. En la corteza motora primaria. En la corteza. ¿Ok? Las áreas de Brodmann son unos puntos anatómicos en donde nosotros vamos a generar las decisiones, ¿vale? Para poder moverse, porque tomar la decisión de movernos, realizar un movimiento específico o totalmente básico, se genera en estas áreas, ¿ok? Una vez que pasamos de las áreas de Brodmann, ¿qué paso sigue? Ahora sí. ¿Y dónde se va a generar? En la médula. ¿No? ¿Dónde se genera? ¿Dónde se genera el impulso nervioso? Una vez que nosotros ya hemos tomado la decisión de movernos. en las conexiones de O sea, de la corteza. En el sistema nervioso central, pero ¿en qué parte específicamente? En el lóbulo frontal. Entonces, va a haber una activación del lóbulo frontal. En el lóbulo frontal, nosotros vamos a generar el impulso nervioso. Con ese impulso nervioso es con quien vamos a excitar totalmente a la fibra muscular. ¿Ok? Entonces, desde este punto, nosotros vamos a incrementar o vamos a crear un impulso nervioso. Y mediante este punto, imaginemos que este es el cerebro, este es el lóbulo frontal. Una vez que se genera el impulso nervioso, este va a ser el impulso nervioso, una vez que pasamos o activamos el lóbulo frontal, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde se dirige el impulso nervioso? Antes de la médula espinal. Es que pasa por las neuronas motoras superiores y esta nos manda a la médula espinal y de ahí, de la médula espinal vuelve a viajar a la neurona, bueno, a las neuronas motoras inferiores. Ok, pero antes, ahorita estamos todavía en el lóbulo frontal. Estamos en el lóbulo frontal. ¿A dónde se va ese impulso? A la corteza motora. Entonces, este impulso sube, recorre toda la corteza motora, ¿no? Y ahora sí, mediante la neurona encargada del movimiento, que ¿cuál es? La motoneurona alfa, la cual se va a dividir en motoneurona superior, ¿no? E inferior. La superior o central se encarga de conectar el sistema nervioso central con la médula espinal. Y la inferior conecta de la médula espinal a la fibra muscular. ¿Sí? Entonces, este impulso viaja ahora. Supongamos que esta es la médula espinal. ¿Crees que me decís? La superior es la de la médula espinal. De todos modos, ahorita que yo me sentí Cris, ¿Con quién conecta el sistema nervioso?
La motoneurona alfa superior conecta el central y el espinal. Esto es sistema nervioso central. Teóricamente esto es la médula espinal. ¿Ok? Y la inferior conecta de la médula espinal a la fibra muscular. Pongamos que aquí tenemos, esto es el músculo. ¿Ok? Entonces, sí. Ok. Tú estás en reposo, ¿no? Y vas a programar un movimiento. Supongamos que cuando te paras de la cama, tú debes de tomar esa decisión. Nadie la va a tomar por ti, ¿cierto? Esa decisión se activa en las áreas de Brodmann, ¿ok? Al activar esas áreas, tú vas a programar todo el movimiento, ¿ok? A qué músculos vas a activar, a quiénes vas a inhibir, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tú activas estas áreas de Brodmann, en el lóbulo frontal vas a generar un impulso nervioso. Al generar este impulso nervioso, va a viajar del lóbulo frontal hacia la corteza cerebral. O sea, va a pasar por todo el cerebro, por todo el sistema nervioso central. Después, ese impulso va a viajar por toda la médula espinal. ¿Sí? Quien conecta al sistema nervioso central, a la médula espinal y a la fibra muscular es la motoneurona alfa. ¿Vale? Esa neurona es la encargada del movimiento. ¿Ok? Si tú te mueves es gracias a todas las motoneuronas alfas que están conectando tanto el sistema nervioso central con la médula espinal y la médula espinal hacia la fibra muscular. ¿Ok? Si nosotros tenemos alguna lesión a nivel de la médula espinal, ¿qué es lo primero que se compromete? El movimiento. Es el movimiento. ¿Por qué? Porque vas a romper la conexión del sistema nervioso central con la médula espinal. Y si tú no conectas la médula espinal con el músculo, ¿quién le va a pasar ese mensaje al músculo para que se pueda contraer? ¿Sabes? Entonces, por eso, todas las lesiones a nivel espinal o a nivel de la médula espinal, lo primerito que hay que checar y analizar es el movimiento. ¿Ok? Eso es lo que pasa en esclerosis. Hay daño a nivel del sistema nervioso central, puede comprometerse la función de las motoneuronas alfa y da como resultado problemas o algunas patologías en el movimiento o en la marcha, como se le suele decir. ¿Vale? Entonces, una vez que este impulso nervioso viaja por la médula espinal, se va directamente a inervar o a excitar hacia la fibra muscular. ¿Ok? Digamos que esta es la forma en la que el sistema nervioso central se encarga de excitar o de activar el músculo como tal. ¿Sí? ¿Dudas en esta parte? Ok. Ahora bien, si nosotros hiciéramos un zoom en esta parte, que ¿cómo se llama cuando la motoneurona se une o toca la fibra muscular? El axón es, digamos, la parte terminal de la motoneurona. ¿Cómo se llama el área donde la motoneurona toca a la fibra muscular? ¿El axón? El axón es donde termina la motoneurona. Unión neuromuscular. Entonces, imaginando nuevamente que este es el cerebro, aquí tenemos el lóbulo frontal. Aquí viaja la médula espinal.
aquí vamos a ver cómo este es el axón. ¿Ok? Y aquí está teóricamente la fibra muscular. ¿Qué tenemos en el interior de nuestras motoneuronas alfa? ¿Qué contienen? ¿Qué tiene que salir? Es un neurotransmisor, acetilcolina. En el interior del axón tenemos vesículas, que en su interior tenemos acetilcolina. Si en el examen yo les pregunto por quién es el neurotransmisor encargado de la contracción muscular, ya nosotros sabemos que es la acetilcolina. ¿Ok? La parte terminal de la fibra muscular. Y es El neurotransmisor, ¿cómo dijo que se llamaba? Acetilcolina. Esto es acetilcolina. ¿Eh? Ok, entonces, ¿cómo nosotros sacamos ese neurotransmisor? Porque nosotros debemos de entender que este neurotransmisor tiene unos receptores que también sirven como canales en nuestra fibra muscular. Aquí habíamos dicho que pasa el impulso, ¿no? Va a pasar por toda la motoneurona alfa. ¿Qué ocasiona que este neurotransmisor pueda salir del axón? El impulso nervioso. ¿Qué va a pasar con el impulso? ¿Cuáles? Los canales de calcio. ¿Ok? Estos canales de calcio, cuando tiene carga negativa la neurona, se encuentran cerrados. Y cuando la motoneurona está en reposo, pues todo esto tiene carga negativa. ¿Ok? Cuando pasa el impulso nervioso por la motoneurona, esto va a ser el cambio de carga a positivo. Y una vez que en la motoneurona tenemos carga positiva, se va a despolarizar los canales de calcio. Al despolarizarse, estos canales se abren para la entrada de ¿quién? De calcio, ¿cierto? Que el calcio está en todo el sarcolema. ¿Qué carga tiene? Positiva. Entonces, al entrar estos iones calcio al interior de la motoneurona alfa, ¿ahora qué carga va a tener? Positiva. Todo el interior de la motoneurona alfa cambiará a carga positiva. Y al tener carga positiva, este neurotransmisor va a tender a salir de la motoneurona. ¿Cómo sale esta acetilcolina? Por exocitosis. ¿Alguien sabe qué es la exocitosis? ¿Qué tipo de transporte es? Muy bien, no lo pudiste haber dicho mejor. ¿Alguien tiene dudas de lo que dijo su compañera? Exactamente eso es el proceso de exocitosis. ¿Nos podrías decir más fuerte, por favor, qué es?
La exocitosis es un proceso pasivo, es decir, que no requiere energía, por el cual salen vesículas del interior de la célula que contiene la molécula que vamos a utilizar. Por lo mismo de que no utiliza energía, la vesícula está conformada del mismo material por el cual está hecho la membrana de tu célula. Entonces, si está hecho del mismo material, solamente requiere unirse esa vesícula a tu célula para poder liberar lo que se encuentra adentro, que es el neurotransmisor. Muy bien. O en pocas palabras, esta salida no requiere energía y simplemente sale. Es como si nosotros quisiéramos aprender el contenido de un libro o de un paper simplemente tocándolo con nuestro cerebro, ¿no? Y que el conocimiento fluyera. De esa forma sale este neurotransmisor. ¿Cómo No se llama necesita eso? exocitosis. Una vez que sale por exocitosis este neurotransmisor, se une a su receptor, que este receptor ya está en el interior de la fibra muscular. ¿Ok? Entonces, este receptor que tenemos en la fibra, una vez que se une a la acetilcolina, este se va a comportar como un canal. Cuando no tiene acetilcolina está cerrado. Cuando se une la acetilcolina, se abre. Y al abrirse, ¿qué va a permitir la entrada? ¿De quién va a permitir la entrada? ¿De quién? ¿De la actina? No. Del sodio, calcio, ¿no? ¿Qué más? Ya no entendí nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde te quedaste? Es que, ¿Entendimos a ver, esto? O sea, la rayita roja Es el impulso. es el impulso. Sí. La motoneurona es básicamente como el. Bueno, Sí. El nervio. El nervio que conecta al cerebro, con el la médula y el músculo. músculo. La parte en la que termina el nervio se llama axón. Sí. Y adentro del axón Sí. están los neurotransmisores que se llaman acetilcolina. Exacto. Ok. Sí. Y ¿Qué hay- carga tienes en reposo? O sea, cuando. Negativa. Negativo. Y con la positiva, Ajá. que es cuando ya pueden salir el calcio. No. Es No. que ahí es donde me Ahí perdí. estás. Ok. Ahí es donde me perdí. Entonces, imaginemos que esta es tú, ¿no? Este es tu cerebro, este es tu médula espinal y tu músculo. Ok. Tú estás despertando, tal, no te mueves. Todo esto tiene carga negativa, tú todavía no generas el impulso. Dices, nada, ya son las 12, no manches, ya me estoy pasando, ya tengo que pararme a hacer algo, ¿no? Entonces, tu lóbulo frontal, las áreas de Brodmann, dicen, a ver, ya levántate, no te pases. Entonces empiezas a generar ese impulso nervioso, viaja del sistema nervioso central o de la corteza motora hacia la médula espinal, ¿sí? De la médula espinal sigue todo el camino hacia la fibra muscular y exactamente en este punto, cuando tú pasas el impulso, vas a despolarizar los canales de calcio. Y estos canales de calcio en reposo están cerrados con carga negativa, pero cuando pasa el impulso se despolariza a positivo y estos canales se abren. Al abrirse, como se llaman canales de calcio, esto va a permitir la entrada de iones calcio que están de afuera y que se van a introducir al interior de la fibra muscular. Pero aquí ya hablamos de la fibra muscular. Aquí ya De la hablamos de- motoneurona, perdóname, no es fibra muscular. Ah. Van a entrar a la motoneurona. El calcio. El calcio. Ajá. ¿Qué carga tiene el calcio? Positivo. O sea, la axón entra en la. Exacto, entran al axón. Que hasta ese momento el axón tenía, toda la motoneurona tenía carga negativa. Ujú. Pero cuando empieza a meterse el calcio, esto despolariza totalmente la motoneurona. Cambia a carga positiva. Y ya estamos en la unión neuromuscular. Sí, O sea, aquí eso está. es el axón y la unión neuromuscular no son lo mismo. No. El axón solo es la. Axón forma parte de la motoneurona, es como su manita de la motoneurona. Y la fibra muscular es un tejido. ¿Ok? Todavía no llegamos a esa parte.
todavía estamos en ese paso. Estamos en ese paso. Porque la manita de la motoneurona tiene que tocar al músculo. Estamos en ese paso de unión. ¿Ok? Lo primero que le pasa a la manita de la motoneurona es despolarizarse. ¿Cómo se despolariza? Abriendo estos canales de calcio y permitiendo la entrada de iones calcio al interior de la motoneurona. ¿Ok? Sí. Entonces, una vez que cambias la carga de la motoneurona, estas vesículas de acetilcolina pues salen. ¿Por qué transporte? Exocitosis. ¿Qué es el proceso de exocitosis? Un proceso que no ocupa energía, un transporte pasivo que no requiere energía. ¿Cierto? Entonces, nosotros sabemos que en la fibra muscular tenemos receptores de acetilcolina que funcionan como canales. Y cuando estos canales se unen a la molécula de acetilcolina, estos se abren. ¿Sí? Al abrirse, van a permitir la entrada de sodio, que ojo, ¿qué carga tiene el músculo en estado de reposo? Negativo. ¿Qué carga tiene el sodio? ¿Y qué creen que entre más? Aparte del sodio, que tiene carga positiva. ¿No? Calcio. ¿No? ¿Qué puede despolarizar a la fibra muscular en ese entorno? ¿Qué despolariza los canales de calcio, por ejemplo? No, la acetilcolina ya se unió a su receptor. ¿Qué despolariza los canales de calcio? El impulso nervioso, ¿cierto? Entonces, el impulso nervioso que nosotros estábamos generando en la motoneurona también va a entrar al interior de la fibra muscular. ¿Y esto qué va a ocasionar? Despolarización de toda la fibra muscular para que ésta se pueda contraer. Ahora sí. O sea, ahí también entra el sodio. ¿Sodio? Sí. O sea, en cuanto se une la acetilcolina con el receptor, el impulso pasa, Los canales se abren. el canal se abre para que pase el impulso y el impulso lo que hace es Y el despolarizar sodio. todo y Entre el impulso y el sodio. y de ahí despolariza y ya todo se vuelve negativo. Despolarizas toda la fibra muscular. ¿Ok? Y ya todas van a tener carga positiva. La fibra entonces no entra el calcio, sino No. entra el sodio. El calcio entra a la motoneurona. A la motoneurona. Y tiene una razón de ser porque el calcio no entra a la fibra muscular. Porque al final del día, en el interior de la fibra muscular, nosotros tenemos muchísimo calcio. Muchísimo calcio. ¿Cómo se llaman las reservas de calcio que tenemos en el músculo? Las reservas de calcio que están en el músculo, ¿dónde se encuentran? ¿En qué parte anatómica se guarda el calcio? ¿Dónde se guarda el calcio en la fibra muscular? En el retículo sarcoplasmático, ¿cierto? Ok, entonces por esa razón no metemos calcio. No hay por qué meter calcio cuando nosotros tenemos reservas enormes al interior de la fibra muscular. ¿Retículo qué, perdón? Sarcoplasmático. Entonces, ¿dónde entraba el calcio? ¿El calcio dónde entraba? En el axón, en la motoneurona alfa. Y ahí se queda. Hasta que relajemos toda la fibra muscular. Pero ahí estamos en contracción, no se me adelante. Ya sé que ya mucho, pero. No. Del
Mónica, si todo está. Ajá. ¿Qué era? ¿El dispositivo qué era? O sea, lo de exocitosis, ¿no? La exocitosis es como sale el neurotransmisor, La acetilcolina. la acetilcolina. Y eso sale y luego sale. Se une al receptor que tiene en el músculo. ¿Cómo se llama ese? Receptor, la acetilcolina. Y ese receptor está en el músculo, está en la fibra. Cuando este se une a ese receptor, ese canal se abre. Y al abrirse, permite la entrada de quién y quién? Sodio y del impulso nervioso. Y esto con el objetivo de despolarizar toda la fibra muscular. ¿Cómo se llaman los canales por la que entra el sodio? Por el receptor de acetilcolina. Es que ese receptor de acetilcolina también funciona como canal. Pero es el mismo receptor, no es un canal aparte, no, es el mismo. Solamente que funciona como un canal. Una vez que se une a su ligando, que es la acetilcolina. Y ya que entró el impulso del sodio, ¿qué pasa? Y una vez que entra pasa sodio, pasa el impulso y se despolariza toda la fibra muscular y hasta ahí vamos. ¿Sí? Ok. Ahora. Igual si ustedes googlean, ¿no?, la anatomía de la fibra muscular, podrán observarlo mejor. Esto es una miofibrilla, ¿no?, que vamos a sacar. Ok, entonces, ¿cómo está compuesta la fibra muscular? Banda Z. Esta es una banda Z. O sea, eso es una miofibrilla. Sí, es lo que trato de ejemplificar. Tenían el retículo. ¿Un sarcómero? ¿Qué es el sarcómero? Es una unidad funcional, ¿no? La unidad mínima funcional que va de línea Z a línea Z. Esto quiere decir que aquí tenemos un sarcómero. Y acá vamos a tener otra línea Z, y aquí vamos a tener otro sarcómero. Y esas se unen por la zona H, ¿Cómo ¿no? se llaman? Es que yo, bueno, cuando lo leí decía túbulo T. Los túbulos T, aguántame, estos no son los túbulos T. Ahorita vamos a hacer todo el esquema de la fibra muscular, ¿no? Pero no confundamos este ¿Podría explicar otra vez? Ok. Esta es una miofibrilla. O sea, incompleto. Ajá, exacto. Toda esta fibra muscular. ¿Ok? Y esta está caracterizada por, como todo sistema, como todo órgano, por células, ¿cierto? La célula del tejido muscular es el sarcómero, la mínima unidad estructural del músculo. Y el sarcómero va de línea Z a línea Z, que la línea Z separa los sarcómeros, ¿vale? Para que estos tengan actividad contráctil, o sea, para que se pueda modificar su tamaño. ¿Sí? Son como pedacitos, se pueden segregar chiquitos. Exacto. O sea, no es uno solo que se segregan de chiquitos. Muchos sí. Exacto. Sí. Puede repetir eso. Líneas Z separan los sarcómeros. Las líneas Z separan los sarcómeros. O sea, este es cada una de Es que yo no sé por qué porque me parece a poner que ya esto o todos conectémonos, eso puede funcionar. Todos se pueden conectar de su teléfono, iPad, lo que tengan, para ver el esquema. Estos Z son los que se unen por la zona H. Ese es algo que se une. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. ¿Todos ya están en la clase? Ese se le llama banda. Exacto. Pero todo lo que pasa en Ah, sí, sí.
terminó la Te transformación. lo juro que